Hazlo bien. Elegir entre buscar la manera de obtener lo mejor de los demás y buscar la manera de dar lo mejor de ti será lo que defina la magnitud de tus riquezas. Te ahogas no por caer al río, sino por rendirte y dejar que tu propio peso te hunda. Índice. Introducción. Capítulo 1. Amor. Visión. Riqueza. Sufrir o aprender. Transmutación. Aprendizaje. Atacar o ayudar. Ejercicio. Conclusión 1. Capítulo 2. Sabiduría. Escala de grises. Equilibrio. Mente y corazón. Extremos para notar sutilezas. Multifactorialidad. Conclusión 2. Capítulo 3. Práctica. Costumbre o adicción. Tu papel. Esperanza. Progresando. El tiempo como moneda. Disciplina. Conclusión 3. Capítulo 4. Polarizaciones. Influencia externa. Variedad de personas, grupos y multitudes. Conclusión 4. Capítulo 5. Discernimiento. La guía. Silencio. Ritmo. Profanación. Maestros. Conclusión 5. Capítulo 6. Personalidad. Planos de ti. Reyes y reinas. Perfección. Conclusión final. Conceptos de apoyo. Introducción. Antes de empezar, quiero darte unos consejos que si sigues será muy fácil para ti terminar la lectura y aprovecharás al máximo los efectos que ésta pueda tener en ti. Número 1. Pon atención exclusiva a cada palabra que leas. Hay 1000 maneras de mejorar tu comprensión lectora. Para hacer esta técnica no necesitas práctica. Concéntrate en la lectura y cualquier pensamiento que venga a ti y no tenga nada que ver, solo deja que llegue y se vaya de la misma manera. Esto te permitirá seguir el ritmo de la lectura, involucrar emociones y recordar mejor lo que aprendas. Número 2. Establece el tiempo que quieres leer. Al poner un cronómetro de 15, 30 minutos o el tiempo que deseas leer, no solo haces un compromiso para cumplir ese tiempo, también te das la libertad de poner atención exclusiva, ya que no estarás pensando cuánto tiempo te falta. Dejarás de leer hasta que tu cronómetro suene y si quieres seguir leyendo, ponlo de nuevo con el tiempo extra que deseas leer para lograr el mismo efecto. Número 3. Resalta y anota. Durante la lectura habrá frases que te gusten más o párrafos que te detonen ideas momentáneas. Resalta las frases de la manera que gustes y anota las ideas para poder ejecutarlas más adelante. Número 4. Lee los conceptos de apoyo. En la página 99 hay conceptos que necesitan un contexto específico para entenderlos en este libro. Léelos antes para que reduzcas la probabilidad de interrumpir tu lectura. Conceptos de apoyo. Estos conceptos no pretenden servir como diccionario. La definición que se les dará solo es la explicación que necesitas para entender el contexto en el que se usarán para este libro. Amor. El sentimiento más agradable que se puede experimentar. Voluntad. Actitud consciente que permite decidir y ordenar tu propia conducta. Riqueza. Abundancia de algo sin importar su naturaleza. Transmutar. Convertir algo en otra cosa. Profanación. Dar un uso negativo a algo que puede ser positivo. Ecpatía. Proceso mental de percepción y exclusión de sentimientos, pensamientos, actitudes y emociones que otro pueda inducir. Detectas los sentimientos de los demás, pero los ignoras a propósito. Número 5. Primera persona. Como instrucción específica de este libro, voy a usar los renglones subrayados y en negrita para las partes que debes leer en primera persona. Yo. Las tienes que leer como si naciera de ti decirlas. Esto es simplemente para que te identifiques fácilmente y la lectura tenga un efecto mejor en ti. Ejemplo. Voy a seguir los 5 consejos que el libro me dio para mejorar mi experiencia con la lectura y facilitar mi aprendizaje. Ya chequé los conceptos de apoyo y estoy listo con mi cronómetro para empezar a leer. En caso de no identificarte con alguno de los párrafos subrayados y en negrita, solo sigue leyendo y concéntrate en los que sí van con tu persona. Mientras más honesto seas contigo mismo en cómo eres y lo que haces, más va a servirte este libro. Número 6. Consejo extra. Este libro, Hazlo bien, es parte de una triada de libros que da introducción a la metafísica de manera progresiva en el siguiente orden.
Número 1, de mí. Número 2, hazlo bien. Número 3, el ciclo. Recomiendo leerlos así, pero puede darse el caso en que te sientas más cómodo leyéndolos en diferente orden por sus niveles de complejidad o simpleza. En cualquier caso, están hechos para que sean útiles, incluso individualmente. Te invito a leer los tres, elegir el que te haga sentir más cómodo, repasarlo hasta que te sientas con la confianza de avanzar al siguiente libro, teniendo como objetivo leer los tres y unificar el conocimiento que cada uno te da. Capítulo 1. Amor. Antes de llegar al por qué en este libro se le da una definición tan simple al amor, vamos a empezar con un poco de contexto para entender qué tiene que ver esto con tu progreso y por qué lo facilita. Visión. Ejemplifiquemos un poco y luego reflexionemos. Imagínate un lápiz y descríbeme qué es, como si yo nunca hubiera visto un lápiz. Es un utensilio utilizado para escribir o dibujar que está hecho de un trozo de madera con grafito en su interior. ¿Qué es la madera y qué es el grafito? La madera es un material que obtenemos de los árboles y el grafito es un mineral. ¿Podrías decir que un lápiz es la unificación del mundo natural y el mundo mineral? Desde la perspectiva que le acabas de dar, supongo que sí. ¿Por qué crees que al principio veíamos un lápiz como un trozo de madera con un poco de grafito y ahora lo vemos como la unificación del mundo mineral con el mundo natural, a pesar de que seguimos describiendo el mismo lápiz? Cuando nos pusimos a reflexionar un poco sobre de qué está hecho el lápiz, profundizamos la manera en que veíamos el lápiz, y por lo tanto le dimos una definición diferente. Perfecto. Sin importar lo observado, ya sea un objeto, un argumento, una filosofía o cualquier otra cosa, su definición dependerá del observador. Podemos llegar a pensar que un libro no es lo suficientemente bueno porque no nos cambió la vida, pero habrá quienes lean el mismo libro y gracias a la reflexión y profundidad con la que lo leyeron, afirmen que les cambió la vida completamente. El amor es uno de los factores que más puede cambiar una perspectiva o convertir actividades muy complicadas en algo cotidiano. Por eso es útil empezar a incluir este sentimiento en nuestro desarrollo personal. Un ejemplo que fue muy relevante en mi manera de ver la vida es la riqueza. ¿En qué piensas cuando te digo riqueza? Dinero, carros de lujo, joyas, casas, empresas. ¿Eres rico? No. Vale, ahora dime cosas invaluables. La vida, el tiempo. ¿Tienes tiempo? Sí. ¿Eres rico? No entiendo lo que quieres decir. Hay mucha gente que no tiene tiempo ni para ver a su familia, pero presume su dinero, sus coches, sus joyas y sus empresas. Vemos en películas la comodidad que el dinero puede brindar. Y es cierto, el dinero es una llave de acceso a muchas cosas, pero también escuchamos historias donde un millonario dice que daría toda su fortuna a cambio de ver de nuevo a un ser querido que ya murió. Lo que quiero decir es que la riqueza económica no es el único tipo de riqueza que existe. Puede que no tengas dinero, pero no significa que estás condenado a la tristeza. Conozco pobres económicamente que son felices con solo vivir, y conozco millonarios deprimidos en su dinero. No hay que malentender este punto al pensar que entonces ser millonario no sirve de nada. Más bien, ser conscientes de que tanto el millonario triste como el pobre feliz son ricos en un área de su vida y tienen que trabajar en otra. Ser pobre económicamente por lo general depende del nivel que tenga en educación financiera. Ser pobre emocionalmente por lo general depende del nivel que tenga en educación psicológica o espiritual, y ambos tienen un camino de progreso que recorrer, pero en el camino ambos son merecedores de amor, de sentirse bien. En su camino inevitablemente se encontrarán con algo doloroso, porque están cambiando y eso duele, pero el dolor no va relacionado con el sufrimiento. Cuando estás haciendo ejercicio hipertrófico, duele, y mucho, pero en tu mente no hay sufrimiento, hay una clara y definida imagen de lo que ese dolor está esculpiendo. En el ejercicio lo que estás haciendo es destruir tus músculos. Saliendo del gimnasio todavía no has logrado un crecimiento. De hecho, te sientes más débil por el cansancio. El crecimiento se da cuando tu cuerpo cura tus músculos y por consecuencia crecen o se hacen más fuertes. Para poder crecer en cualquier ámbito funciona igual. Destruyes y reconstruyes. Si lo que quieres es mejorar tu manera de vivir la vida, tienes que ver tus heridas y sanarlas. Pero primero tienes que aceptar que es normal tener heridas. Es normal tener pasado, es normal no saber cómo sanar al principio. Y todo esto, afortunadamente para ti, es común en el principio de un camino lleno de sanación. Es exactamente lo mismo en todas las situaciones dolorosas. El crecimiento emocional y espiritual depende de la reflexión y aprendizaje del dolor. Para ser más claros con esta parte lo diré así. Mejorar requiere obligatoriamente un cambio, y el cambio puede doler. De ese dolor se pueden escoger dos caminos, el sufrimiento o el aprendizaje.
pero ninguno de los dos es obligatorio. Tú eliges sufrir o aprender. Ante una situación dolorosa, si eliges sufrir, será una reacción de depresión, enojo, incertidumbre, rencor y cualquier emoción negativa. Pero si eliges aprender, no dejarás que te inunden estas emociones negativas, y al contrario, a voluntad las transmutarás y te llenarás de seguridad, porque sabes que puedes aprender de cualquier situación, felicidad, porque está ante ti un nuevo reto que te ayudará a crecer, y todas las emociones positivas que te imagines. Hay que aclarar que si tienes mucho tiempo eligiendo el camino del sufrimiento, elegir el camino del aprendizaje va a mostrar resistencia e incluso parecer irreal, lo que significa que es necesario un esfuerzo equivalente. ¿Me podrías dar un ejemplo? Digamos que repruebas un examen y estás acostumbrado a llorar en una situación así. Si lo que ahora quieres es reflexionar por qué reprobaste para poder transmutar ese dolor en aprendizaje, te va a costar cierto trabajo porque estabas acostumbrado a enojarte. Dependiendo de qué tan intensa era tu costumbre, será equivalente al esfuerzo que necesitarás. Entonces, si yo estoy acostumbrado a enojarme, me va a costar trabajo, pero si tenía una costumbre más intensa, como llenarme de ira o tristeza a tal punto de llegar a una depresión o un descontrol, ¿me va a costar más trabajo? Exacto. Por eso hay quienes describen la tristeza y la depresión como un acto de pereza, porque para salir de esa situación es necesario un esfuerzo que por pereza se puede evadir. Además, es muy probable que hayas construido una creencia de que es normal reaccionar así, por lo que ves en tu entorno o solo porque estás acostumbrado a hacer eso. Libro de mí, página 58. Por ejemplo, empezar a discutir sin sentido en una conversación donde el objetivo era llegar a un acuerdo. Es una actitud tan común que puede llegar a considerarse normal, y por tanto será inusual tener intención de cambiarla. Sí, recuerdo haber leído de las creencias en el libro de mí, pero a veces parece inevitable sentirme triste o enojado. Si describimos de una manera ilustrada las situaciones que he puesto como ejemplos, son solo baches a comparación de los abismos con los que algunos se enfrentan, pero el hecho de que se puede transmutar sigue siendo cierto. La depresión, la sensación de que tu cuerpo es más pesado, tus músculos son débiles, tu voluntad frágil y tu mirada vacía. ¿De cuántos tesoros te has perdido por la ceguera de la depresión? La ira, tan caótica e impulsiva, cuando tu fuerza parece incontenible y tu mirada corta como daga. ¿A cuántos has lastimado por la reactividad de la ira? Las emociones negativas, por llamarlas de alguna forma, son muy estigmatizadas, al igual que los errores, y es normal, hasta cierto punto hay motivos, pero no es la única perspectiva. La transmutación de estas emociones es lo que crea a las personas más alegres y sanas. Si no me crees, léelo así. La depresión, la sensación de que tu cuerpo es más pesado, tus músculos son débiles, tu voluntad frágil y tu mirada vacía. ¿Cuántos tesoros verás en lo mundano gracias a que aprendiste a escucharte en el silencio de tu hermosa soledad? ¿Quieres ser la persona que se esconde para no tener que fingir que está bien al convivir con los demás? ¿O prefieres sanar y después poder explicar que sentir así de cerca la soledad sirve para poder aprender a amar tu propia compañía? La ira, tan caótica e impulsiva, cuando tu fuerza parece incontenible y tu mirada corta como daga. ¿Cuántas de tus heridas podrás sanar gracias a que tu reactividad te dijo cuáles eran tus puntos débiles y a cuántos podrás guiar en el mismo camino de sanación? ¿Qué aprenderás del abandono? ¿Qué aprenderás del arrebato? ¿Aprenderás a ser cruel y mejor convertirte en la persona que abandona y arrebata? ¿O prefieres sanar y convertirte en la persona que sirve de guía para los que tienen las heridas que tuviste? Tengo que admitirlo, ese punto de vista es bello. Todo tiene perspectivas. En algunos casos son tan diferentes que sería fácil pensar que hablamos de emociones o cosas diferentes. La verdad es que depende de ti, y puedes transmutar cualquier cosa negativa en positiva, y cualquier cosa positiva en negativa. Tus pensamientos forman tus actos repetidos forman hábitos, tus hábitos forman tu personalidad, y tu personalidad forma tu manera de pensar. Para poder cambiar este ciclo tienes que empezar eligiendo con voluntad la clase de pensamiento que quieres tener. Sin caer en el positivismo tóxico, quiero explicarte el proceso para poder controlar tus reacciones automáticas en cualquier situación. Es sencillo. Necesitas repetir constantemente la manera en que quieres reaccionar en un ambiente tranquilo para poder reaccionar así automáticamente en ambientes intranquilos. ¿Puedes darme un ejemplo? Hay 4 etapas en el aprendizaje. Inconsciente incompetente. En esta etapa no eres consciente de que no sabes hacer algo. 2. Conscientemente incompetente. En esta etapa ya te diste cuenta de que no sabes hacer algo. 3. Conscientemente competente. Tomaste acción y ahora ya aprendiste a hacer lo que no sabías.
pero para hacerlo tienes que usar toda tu concentración como cuando estás aprendiendo a amarrarte las agujetas de niño. 4. Inconscientemente competente. Puedes hacer lo que aprendiste automáticamente gracias a que lo has repetido muchas veces, como ahora que te amarras las agujetas sin ver o sin siquiera pensar cómo hacerlo, y mucho más rápido porque es automático. Un buen ejemplo, aparte de amarrarte a las agujetas, es aprender defensa personal o algún arte marcial. Imagina que estás aprendiendo un movimiento para defenderte de un golpe. Puede que en la primera clase lo aprendas, pero para que hagas este movimiento de defensa en automático cuando alguien te ataca sin aviso, tienes que repetirlo hasta generar memoria muscular, y así no tienes ni que pensarlo, lo que hará tu reacción más rápida y mejor. De la misma manera en que te anticipas a un ataque físico, te puedes anticipar a ataques emocionales, pero hay diferencias muy importantes. Cuando te defiendes físicamente, puedes hacerlo sin lastimar gravemente porque conocemos muy bien la capacidad que tiene un cuerpo físico de aguantar golpes. Además, también conoces la dureza de tus nudillos o codos, y por eso puedes evitar lastimarte al golpear. Emocionalmente no sabes qué tan resistente o frágil es la persona con quien tratas, así que puedes ejercer un movimiento suave y romperlo, o ejercer un movimiento brusco y que ni siquiera lo sienta. Además, es inevitable salir dañado tú también, si lo haces con intención de atacar. ¿Por qué es inevitable salir dañado? Cuando atacas emocionalmente a alguien, primero tienes que sentir la emoción negativa que le causará el daño. Por ejemplo, para insultar a alguien agresivamente, primero tienes que sentir odio, enojo y rencor, y eso te genera un daño a ti, no solo por el ámbito espiritual y psicológico. Químicamente tu cuerpo genera hormonas y sustancias que son dañinas. Pero hay personas que necesitan una lección, ¿no? Sí, pero no es necesario atacar a alguien emocionalmente con intenciones de lastimar en ningún escenario, porque atacar emocionalmente no es dar una enseñanza que puede doler y de la que puede aprender. Atacar emocionalmente es querer dañar. Voy a plantear una situación un poco extremista para que sea más fácil de ver a lo que me refiero. Tienen esposado a Fernando, un hombre que llevaban mucho tiempo buscando por un historial bastante extenso de robo, agresiones y hasta homicidio, pero lo tienen esposado porque él se entregó. Aún así, lo van a encarcelar, obviamente, porque es un acuerdo legal que si cometes estos delitos, tienes como sentencia cierto tiempo en la cárcel. Imagina que tú eres su compañero de celda. No hablaremos de por qué estás en la cárcel. Es tu compañero y convives con él inevitablemente. Así que emocionalmente tienes tres opciones. 1. Ayudas a Fernando. 2. Atacas a Fernando. 3. Eres indiferente con Fernando. La indiferencia de momento la vamos a descartar porque lo que estamos trabajando es la convivencia. Así que vamos a plantear el escenario donde ayudas y el escenario donde atacas. En el escenario donde atacas a Fernando, lo insultas y le recalcas lo despreciables que fueron sus actos. Existe la posibilidad de que Fernando decida cambiar de lo mal que se sintió consigo mismo. Pero si eso llegara a pasar, será porque Fernando reflexionó y eligió cambiar, no porque tú lo hayas guiado en el camino del cambio. Lo que realmente incitaste fue más daño para Fernando, probablemente, porque depende qué tan resistente ves emocionalmente, y para ti, obligatoriamente, porque en lo que lo insultabas y atacabas te llenaste de odio y emociones negativas. Entonces lo que con seguridad estás generando con el ambiente son estas emociones negativas, las cuales pueden ser útiles en una persona que ya es reflexiva y aprende de esto, pero estamos hablando de Fernando, alguien que por perfil psicológico está acostumbrado a solucionar las adversidades con violencia y que también gracias a la psicología sabemos que está muy lastimado, ya sea porque fue frágil o porque su entorno era demasiado brusco, pero en cualquier caso está muy roto, tanto que solo su presencia astilla a los de su entorno. Este ejemplo es muy superficial en el aspecto de que cada persona es un caso diferente, pero hay patrones de comportamiento y muchísimas razones que argumentan por qué atacar emocionalmente a Fernando no le va a ayudar a mejorar como persona. Y si lo que realmente querías hacer era desahogar tu odio, solo lo vas a exacerbar más, y dependerá de ti si decides trabajar en tus emociones para aprender a lidiar de mejor manera con ellas. En el escenario donde ayudas a Fernando, vamos a plantear que Fernando acepta tu ayuda, porque al final, aunque esta vez sí lo vas a guiar, depende de él si quiere seguir ese camino. Empiezas a hacer preguntas, buscas el origen del daño que tiene Fernando, para que pueda transmutarlo y cambiar. Cuando Fernando reviva ese momento en el que sufrió tanto, va a volver a sufrir, y esta es la parte que se puede confundir con atacarlo. Pero no es un daño que tú estás causando, solo lo estás acompañando a ver el sufrimiento que ya tenía, y estaba ignorando para enseñarle a lidiar con eso. Con una buena capacitación,
Aquí sí estás incitando al amor, el bienestar. Probablemente Fernando cambie para bien, porque todavía dependerá qué tan dispuesto está y tú obligatoriamente te sientes lleno de amor, bienestar, porque todo el tiempo estuviste intentando ayudar a Fernando y de la misma manera que para atacar necesitas sentir emociones negativas, para ayudar necesitas sentir emociones positivas. Ahora, si pusiste atención a cada palabra como recomiendo en la introducción, te habrás dado cuenta de que este escenario idealmente se da si tienes la capacitación y conocimiento suficiente de psicología para ayudar a cualquier persona porque le puedes causar más daño, o si esa persona no quiere tu ayuda y lo fuerzas, tú también puedes salir dañado. Pero aunque tuvieras los estudios necesarios, no te alcanza la vida para darle terapia psicológica a todos con los que convives. Lo que te serviría aprender de esta situación hipotética es darnos cuenta de que no son necesarios delitos así de graves para juzgar a alguien. Es común juzgar a las personas por su manera de actuar, de vestir y de ser. Además, siempre existirán las perspectivas y estamos en el mismo mundo, lo que nos lleva a convivir obligatoriamente en algún momento, y se pueden generar desacuerdos. Siempre estarás en el derecho de elegir por tu bienestar si quieres seguir conviviendo con alguien, ya sea un amigo, familiar o pareja, que te faltó al respeto de la misma manera que Fernando va a seguir teniendo las consecuencias de sus actos, a pesar de que ya haya reflexionado. Pero atacar emocionalmente nunca será útil, a menos que el propósito sea causar daño mutuo. Aunque no tengas el conocimiento o tiempo necesario para ayudar a alguien, puedes estar tranquilo sintiendo emociones positivas en vez de expresar odio y emociones negativas, porque piensas que alguien necesita una lección. Y si en vez de eso, con paciencia y emociones positivas, llegas a incitar una pizca de amor propio en la otra persona, ¿qué podría ser mejor? Así, aunque no se generara ese amor propio en el otro, tú te quedas con tus emociones positivas y esa persona se queda con sus emociones negativas. Todo bien, todo bonito. ¿Se entienden las diferencias entre atacar y ayudar a alguien? Sí, también entendí que no son necesarios los extremos donde Fernando está en la cárcel y yo soy su compañero de celda que la hace de psicólogo. Mi manera de actuar con las personas a diario ayuda o ataca dependiendo de si son emociones positivas o negativas. Exacto. Ahora que ya se entendió la diferencia entre dar una enseñanza que puede doler o atacar con intención de dañar, ¿consideras preferible la opción de ayudar para generar bienestar mutuo desde emociones positivas y amor? Todavía no entiendo por completo a lo que te refieres cuando dices amor, pero sí estoy de acuerdo en hacer un esfuerzo por generar bienestar mutuo, tanto por mi bien como por el de los demás. La definición más detallada que tengo personalmente del amor estará en el ciclo, pero de momento describámoslo simplemente como la emoción más positiva que puedes sentir, con el propósito de no relacionarlo con el romance o las parejas, sino con un estado de bienestar. Y ahora, sabiendo que quieres hacer un esfuerzo por generar ese bienestar, también voy a darte un ejercicio para practicarlo con tus 5 sentidos. Empieza por situaciones fáciles. Por ejemplo, una discusión pequeña que te haría enojar levemente. Imagínate reaccionando con amor, haciendo preguntas en vez de suposiciones, teniendo paciencia en vez de prisa por responder con tal de tener la razón. Cuando ya tengas tu imagen mental ideal y lo que sientas sea amor por lo que ves, puedes pasar a tu siguiente sentido. Imagínate cómo te escuchas, tu tono de voz, tu manera de hablar, y espera sentir amor por cómo te escuchas. Ahora el tacto. Imaginas la sensación de tus músculos, si están relajados o tensos, y espera sentir amor. Haz lo mismo con el olfato y el gusto. Aunque suene raro, imaginar un gusto o un olor agradable para ti puede ayudar a que te sientas bien y que ames ese ambiente. Si no tienes uno, dos o tres de tus sentidos, utiliza los que tengas. Aprender a hacer de lado los inconvenientes te va a servir mucho en tu proceso de aprendizaje. Para terminar, agradece la prueba. Agradece internamente a la persona que estaba influyendo en que te enojaras por darte la oportunidad de aprender a tener paciencia, y agradécete a ti por aprovecharla. Después de sentir amor por tus 5 sentidos y agradecimiento en las situaciones fáciles, puedes pasar a situaciones más complicadas o que puedan estimular más tu enojo, alegría, miedo, tristeza o la emoción que estés trabajando. Después a situaciones reales y recientes, ya sean sencillas o complicadas. Por ejemplo, en la mañana te sentiste triste porque te insultaron en la calle. Haz el mismo ejercicio de reflexión y una vez que repitas estos ejercicios, podrás reaccionar con amor de manera automática. Suena difícil, pero no imposible. Voy a intentarlo. Conclusión 1. Amor. No hicimos tanto enfoque o reflexión de mi actuar o de mis emociones negativas o positivas, principalmente porque es algo que tengo que hacer yo.
pero sí me di cuenta de que hay un equilibrio en el hecho de no atacar emocionalmente para no causar daño y dejar claro que hay consecuencias por ciertos actos negativos, expresándolo desde una posición de amor o con emociones positivas para incitar un bienestar mutuo sin que se pierda el sentido de justicia. Sé que no siempre será sencillo seguir aprendiendo, menos en los ámbitos en los que soy novato, pero entiendo que si quiero aprender algo, tengo que empezar como principiante, y es normal, así que puedo verme con amor sabiendo que estoy en un proceso de cambio en el que es natural el dolor. Poco a poco, con los consejos que hay en este libro y los que encontraré en todo mi camino, me acostumbraré a elegir el aprendizaje en vez del sufrimiento y a generar más emociones positivas por mi bien y el de todos. Aprende cómo abrazar sin usar los brazos y un día podrás abrazar al mundo. Capítulo 2. Sabiduría. Es relativamente fácil hablar de métodos de aprendizaje, técnicas y conceptos para adquirir conocimiento, pero esto no es suficiente para entender las cosas a tal grado de poder aplicar el conocimiento adquirido de una manera sabia. Hablemos de la valentía, una virtud que en exceso es imprudencia y en deficiencia es cobardía. Aplicarla con sabiduría sería encontrar un equilibrio para saber en qué situaciones puede ser un bien o un mal, términos bastante profundos como para no hablar aunque sea un poco de esto. Escala de grises. Bueno, balance, malo. Blanco, gris, negro. Frío, templado, caliente. Mente, sabiduría, corazón. Crueldad, justicia, misericordia. Control, moderación, hedonismo. Y muchos más opuestos de los que hemos escuchado hay un equilibrio ideal. Pero ¿cómo encontrarlo? Es fácil explicarlo con las polaridades de frío y caliente. Entre 50 grados y 100 grados de temperatura, ¿cuál es más frío? 50 grados. Si te digo que mañana la temperatura del ambiente va a llegar a los 50 grados, ¿dirías que va a ser calor o frío? Mucho calor. Entonces, ¿50 grados es una temperatura fría o caliente? Supongo que depende del escenario. Sí, depende de con qué lo comparas. Frío o caliente solo es una medida que si pusiéramos en una recta hipotética sería infinita sobre cero e infinita bajo cero. Aunque en el caso de la temperatura podríamos pensar que el equilibrio es el cero, seguirá dependiendo del escenario. Por ejemplo, para bañarte a una temperatura alrededor de 30 grados sería ideal, pero para hornear unas galletas lo ideal es aproximadamente 180 grados. Así que tienes que plantear diferentes escenarios y experimentar hasta encontrar una temperatura ideal para cada uno. De la misma manera funciona con las demás polaridades. Para la sabiduría hay que encontrar el equilibrio entre la mente y el corazón, que podría ser una manera de decir conocimiento y emoción. A los que son extremadamente sentimentales les podría incomodar la idea de que el orden y las reglas son útiles, y de la misma manera a las personas que son extremadamente mentales les podría incomodar la idea de que las emociones son útiles. ¿Me podrías dar ejemplo de un escenario donde se equilibra la emoción con el conocimiento? Una infidelidad. Una persona extremista que actúa con exceso de emoción y deficiencia de conocimiento le reclamaría a su pareja impulsivamente, gritando y llorando, pero terminaría regresando, sin pensarlo. Una persona extremista que actúa con exceso de conocimiento y deficiencia de emoción dejaría de hablarle sin dar ningún tipo de aviso, explicación o algo que dé señal de empatía, sin emoción. Una persona que actúa sabiamente termina la relación porque su conocimiento le dice que es lo correcto, pero lo explica y avisa porque su emoción le dice que aunque le hayan lastimado no tiene por qué lastimar. Aclaremos que este es mi equilibrio ideal, pero de la misma manera que hay personas que les gusta caliente o fría el agua con la que se bañan, tú tendrás diferentes ideales del equilibrio entre conocimiento y emoción. Este punto es importante para comprender el resto del libro. ¿Sí se entendió? Sí, todos tienen diferentes ideales, pero aún así hay extremos. Siguiendo de ejemplo el agua caliente o fría al bañarse, a cada uno le gusta diferente, pero somos conscientes de que hay una temperatura en la que te quemas y una en la que te congelas. Entonces buscas tu propio ideal, cuidándote de los extremos. Perfecto, sí se entendió. Para seguir haciendo más visible lo que son los extremos en el caso de mente, sabiduría y corazón, hablemos del autismo, un espectro que influye en la socialización, comunicación, flexibilidad mental y control emocional. De momento no tomaremos en cuenta el porqué, pero los hechos dicen que este espectro ha incrementado y sigue incrementando mucho en el mundo. De la misma manera hay un rango entre el descontrol emocional, que se ve como caos, y el control excesivo de las emociones, que se ve como apatía total. A simple vista podríamos menospreciar la habilidad de socialización
y pensar que no es tan necesaria. Pero dime qué tal suena tu vida si ir a la tienda y hablar con la cajera pareciera una hazaña. ¿Qué tal si hablamos del control emocional? Imagina ser tan sensible al entorno que cualquier cosa te pueda hacer explotar en ira o que incluso algo bueno te cause tanta emoción que entres en crisis. Que tus excesos emocionales sean tan comunes e intensos que estás acostumbrado a hacer movimientos repetitivos como saltar, tararear, aletear o manipular algún juguete desestresante para ayudar a autorregularte. Imagina tener tan poca flexibilidad mental que si alguien te dice que las playeras azules son mejores que las verdes, dediques toda tu energía hasta demostrarle que se equivoca. Conozco a muchos que actúan así y no son autistas. Es a lo que quiero llegar. Es muy superficial lo que menciono sobre el autismo. El punto que quiero aclarar es que cuando estas complicaciones son lo suficientemente visibles para que te diagnostiquen como una persona autista, lo que comúnmente se recomienda es asistir a terapias, anticiparte a probables crisis, darle un seguimiento al estudio de las emociones y cosas más personalizadas. Pero también existe el caso donde las complicaciones no son lo suficientemente graves para un diagnóstico de autismo o cualquier otro diagnóstico, pero no quita que tengas complicaciones, las cuales también necesitan terapia, seguimiento, estudio y cosas personalizadas. Tú ya sabes que se puede aprender de cualquier cosa o persona, incluso de Fernando. Casos extremos nos pueden facilitar el ver casos sutiles. Alguien que es completamente empático no tendrá problema en dejarte hablando solo, porque estás hablando de cosas estresantes y mejor armará un rompecabezas porque prefiere concentrar su energía en algo que le gusta a convivir con alguien estresante. Pueden llegar a llamarlo antipático, grosero, solitario, inteligente o de otras mil maneras más, pero puede ser alguien que de momento no sabe lidiar con su estrés y prefiere alejarse, o alguien que no ha encontrado ventajas en socializar. Gracias a esta perspectiva y conocimiento del equilibrio, puedes llegar a la conclusión de que es realmente sano saber cuándo es preferible armar un rompecabezas que seguir hablando con alguien estresante, porque tu sabiduría te ayuda a equilibrar emoción y conocimiento. Puedes aprender a reflexionar sobre las complicaciones que alguien tiene en exceso para descubrir que tienes complicaciones parecidas pero más sutiles y así pulir el equilibrio al que quieres llegar. Hay mucho que aprender de todos por su manera de actuar, pero me parece más fácil y veo conveniente el ejemplo de una persona con autismo porque suelen carecer de máscaras y tener una hermosa pero punzante honestidad, algo que es muy útil en el proceso de autoconocimiento pero poco común por ahora. Es como el video donde se burlan de que un extranjero está aprendiendo español y le preguntan al español cuál es la terminación de un verbo que está conjugado en pasado gerundio de manera impersonal y hace que el español se dé cuenta que también le servirían unas clases de gramática. Ya no soy el único al que le gusta resumir las cosas. Multifactorialidad. Regresemos al ejemplo de las galletas. ¿Cuál dijimos que era la temperatura ideal? Aproximadamente 180 grados. Equilibrar la temperatura de un horno a 180 grados es relativamente fácil, pero hacer unas buenas galletas no solo depende de que la temperatura esté equilibrada. Hay que considerar cuánta azúcar agregar, cuánta agua, cuánta harina, si la quieres de algún sabor o con cierto aroma, hay que cuidar la cantidad de condimentos y saborizantes que utilizas. Si te pones exigente, tienes que ser detallista con el material de los recipientes y herramientas que utilices, el clima en el que preparas todo antes de meterlo al horno. Y clima no solo abarca la temperatura, también incluye humedad, aire y más. Convertimos algo aparentemente simple en una misión que parece digna de película. Las galletas dejaron de ser algo que depende de un solo factor y pasaron a ser algo multifactorial. Esta metáfora tan rebuscada es para ejemplificar que la vida y el progreso es igual, multifactorial. Para encontrar el equilibrio entre lo bueno y lo malo hay muchísimos equilibrios antes. Por ejemplo, para el equilibrio entre mente y corazón, antes necesitas aceptar que no estás equilibrado. Para llegar a esa conclusión, primero tuviste que llegar a un equilibrio de emociones para aceptar tus fallas y aprovecharlas como áreas de oportunidad. La vida es un progreso, y si te preocupas por hacer las galletas perfectas de un día para otro, sin haberte equivocado antes, lo único que conseguirás es frustración. Pero no significa que hacer esas galletas sea imposible. Significa que tienes que tener paciencia, aprender poco a poco. Un día aprendes sobre la temperatura y experimentas, otro día sobre las cantidades de agua, otro sobre el azúcar, y con el tiempo llegará el día en que puedas hacer las galletas que sean perfectas para ti. Un día puedes reflexionar sobre la valentía y experimentar imaginando situaciones para encontrar tu equilibrio. Otro día sobre la sabiduría, sobre la justicia, la moderación
y con el tiempo llegará el día en que seas la persona que quieres ser. Si todos fueran exactamente como yo, el mundo estaría perdido. Si todos fueran exactamente como tú, el mundo estaría perdido. Si todos fueran exactamente como la persona más inteligente del mundo o la más sentimental, estaríamos igual de perdidos. La variedad es lo que permite que el mundo sea lo que es, incluyendo su capacidad para mejorar o empeorar. El objetivo es el equilibrio, y está demasiado alto, pero los escalones son pequeños. De nada te sirve soñar si olvidas vivir. De nada te sirve la sabiduría si olvidas aplicarla. De nada te sirve querer ser perfecto si olvidas que no eres bueno o malo, simplemente eres tú. Y lo único que tienes que hacer es ser un poco mejor que ayer y mañana un poco mejor que hoy. Conclusión 2. Sabiduría. Necesito un poco de tiempo y volver a checar algunas páginas para poder reflejar más lo que leí en este capítulo en mi día a día. Pero entiendo lo esencial. No está mal buscar la perfección mientras entiendas que todo lleva tiempo y un proceso. Diariamente me enfrento a decisiones que tengo que tomar basándome en mis equilibrios. Seré más observador y reflexionaré acerca de por qué y para qué estoy tomando mis decisiones, acercándome paso a paso a mis equilibrios voluntarios. Tengo complicaciones y detalles por pulir, pero trabajaré en mí poco a poco para no frustrarme. Suena muy complicado conseguir un equilibrio perfecto en la vida, pero no por eso voy a renunciar a intentarlo. Puedo empezar alejándome de los extremos, observando a las personas que son extremistas como el ejemplo de alguien excesivamente emocional y alguien que carece de emoción. Soy una persona que puede mejorar, sin importar que sea buena o mala, imprudente o cobarde, cruel o sumiso, controlador o hedonista. Puedo trabajar en mí y lo estoy haciendo. Ante la falta de hechos, la duda es la opinión de los sabios y el prejuicio la de los ignorantes. Capítulo 3. Práctica. ¿Costumbre o adicción? Lo sé, está raro el tema. ¿Quién confundiría una costumbre con una adicción? Las adicciones son peligrosas y las costumbres son algo completamente normal y común, ¿o no? Clase de bioquímica y neurociencia rápida. El consumo de drogas, desde la menos hasta la más fuerte, genera en el cuerpo reacciones químicas de recompensa, activando zonas cerebrales específicas y estimulando la producción de ciertas hormonas que te hacen sentir euforia, placer, paranoia, estado de alerta, o los contrarios como relajación y sueño. Todas estas sensaciones son provocadas por la alteración en la producción de estas hormonas. Ejemplos principales como la dopamina, oxitocina y serotonina. Esto es lo que complica el camino a cualquier adicto para dejar una droga, porque cuando el efecto de la dosis se acaba, los contrarios de sus efectos aumentan. Si la droga causa euforia, cuando el efecto pase sentirá depresión. Si la droga causa relajación, cuando el efecto pase sentirá estrés. Pero esto no es sorprendente. Hemos visto en películas, documentales o incluso en conocidos y familiares lo difícil que es dejar una adicción. Lo curioso es cuando comparamos estos estudios con los estudios de cómo reacciona nuestro cerebro ante las emociones muy fuertes. Por ejemplo, el miedo. Te pone estado de alerta, te hace correr distancias inimaginables. La emoción te puede hacer gritar tanto que te lastimes la garganta. El estrés puede hacer que pases noches sin dormir. El amor te hace sentir invencible. Hay personas que no duermen más de 4 horas, personas corriendo 10 kilómetros en 27 minutos, personas nadando 400 metros en 4 minutos. Y esto queda corto al lado de hazañas que se convirtieron en leyendas o con suerte en películas. ¿Crees que estas personas estaban muy drogadas o solo tenían emociones muy fuertes? Podría ser cualquiera de las dos opciones, o ambas. Estamos de acuerdo. El comportamiento de las personas cuando están drogadas y cuando tienen una emoción muy fuerte puede llegar a ser similar, tanto aparentemente como químicamente. Y esta similitud también la podrás notar en las personas adictas a una droga y las personas adictas a una mala costumbre o un mal hábito. Suena fácil decir que no te enojes, que no te pongas triste, que controles tu emoción cuando apenas estás leyendo o escribiendo esto, cuando tus malas costumbres aparentan ser ligerezas, o si piensas que la adicción a cierta droga es solo por falta de voluntad. Pero si ahora llegas a notar que superar un mal hábito puede ser igual de complicado que cualquier adicción, ya puedes tomártelo con la suficiente seriedad y sobre todo paciencia. En la mayoría de casos recomendaría que si alguien tiene una especie de complicación, vaya con un buen psicólogo o ayuda profesional,
pero mi intención también es demostrar que hay muchas cosas que puedes hacer antes de necesitar eso. En caso de que no tengas las posibilidades, sobre todo reflexionar y ser honesto contigo mismo, eliminando los prejuicios y ser curioso con lo que hay en ti, encontrando técnicas o consejos. Yo intenté demasiadas técnicas para un mal hábito en específico, y la que más me gusta es la de identificarte como la persona que deseas ser, sintiéndote, pensando y actuando como tal. Por ejemplo, tienes adicción a comprarte muchos chocolates. En vez de pensar, ya no voy a comprar chocolates, llevo 4 días sin comer chocolates, cambias tu diálogo interno y piensas, yo no como chocolates. No sé por qué contaría los días sin comer chocolates si yo no como chocolates. Además, si se supone que estás sintiéndote, pensando y actuando como la persona que quieres ser, no tendría por qué costarte trabajo el evitar el chocolate, porque a esa persona no le costaría trabajo. Ya que coordinas el pensamiento y el sentimiento, es más sencillo actuar y no comprar el chocolate. En resumen, es asumir el papel de ser como quieres ser y poco a poco hacerse más capaz de interpretar ese papel, hasta que lo vuelves parte de ti. Puede sonar confuso, pero es muy simple y funcional a mi parecer. Al tuyo puede haber técnicas mejores. Ese ya no es el tema. Soy consciente de que esto ya es un poco repetitivo, pero tiene su razón. ¿Cuál es? La esperanza. ¿Crees que todos la tienen? Sé que todos la tienen, pero no creo que todos lo sepan. Si estás reflexionando sobre esto, es porque tienes la esperanza de que te sirva para solucionar un problema en específico. Y estás reflexionando por tu elección, porque nadie puede obligarte a pensar en algo. Si pensaste que tu problema se podía solucionar, y si sabes que estás donde estás por tus decisiones, es porque eres un poco más sabio que ayer. Lo suficientemente sabio para saber que existe mucho más por aprender, pero muy poco para saber cómo aprenderlo. En el camino lo irás descubriendo, pero mientras lo haces, quiero hacerte ver que ya tienes lo que te hará conseguir cualquier cosa, lo que te hizo terminar de leer la página anterior y lo que hará que leas la siguiente, lo que fue pilar y techo de los pioneros que se aventuraron en el camino a lo desconocido y ahora son nuestros guías, el principio de todo camino que hace posible lo imposible, la esperanza. Antes de dar pie a que se confunda con puro romanticismo, quiero dar unos ejemplos, empezando con las ratas. En 1950, Kurt Richter hizo un experimento con ratas que consistía en meterlas en unos cilindros con agua sin posibilidad de que salieran. Lo único que podían hacer era nadar. A pesar de que las ratas son buenas nadadoras, alrededor de los 15 minutos dejaban de resistir por el cansancio y morían ahogadas. Repitió el experimento, pero con una variante. Justo antes de que las ratas murieran de cansancio, las salvaba, las secaba y las dejaba descansar para ponerlas dentro de nuevo. Las ratas que ahora tenían esperanza de ser salvadas nadaron durante 60 horas en promedio, y el tiempo más alto fue de 81 horas. Hablemos de los caballos. Si los sacas a pasear las veces suficientes amarrándolos con una cuerda, después puedes fingir que los amarras y te seguirán respetando las distancias como si estuvieran amarrados. ¿Y qué tal si ponemos el ejemplo con los elefantes? Uno de los animales más inteligentes del mundo. Si de pequeños los encadenas a una estaca enterrada en el suelo, intentarán irse, pero poco a poco perderán la esperanza. Y para cuando tengan el tamaño necesario, cuando ya son elefantes adultos y tienen la capacidad de irse sin esfuerzo, no lo harán porque no tienen la esperanza de poder. Lo intentaron tantas veces que la idea de que esa estaca es imposible de mover ya está petrificada en sus mentes. No cometas el error de pensar que solo le pasa a los animales. Es común pensar que el camino para lograr algo empieza con la acción, el día que te decides y haces algo para llegar a tu meta. Pero hay algo antes de la acción, y es la esperanza. Tú la tienes, y lo acabamos de demostrar juntos. No sé si esperanza por alguna meta en específico, o solo la esperanza de que mañana será mejor, pero creo estar seguro de que estás vivo, y lo estás por elección. Puede ser miedo a la muerte, amor a la vida, o mil razones más que sin importar cuál sea, es seguro que estás eligiendo vivir. Y no hablaré de si tienes la capacidad de suicidarte o no, porque cuando una persona deja de tener la voluntad de vivir, su organismo le hace segunda y perece. Así que ya también demostramos que estás eligiendo vivir. Te guié a las conclusiones de que tienes esperanza y que eliges vivir con el motivo de mostrarte tu progreso. Hay muchas personas que no son conscientes de la esperanza que tienen y personas que se rindieron en la vida. Tú ya no formas parte de ese grupo. Ya diste tu primer paso y eso es una gran ventaja, pero todavía puedes regresar. Puedes ignorar tus ideas y olvidar hasta que leíste este libro. Por eso es importante que sigas siendo consciente de tu progreso, para que te aferres a él,
Cuando tengas el más mínimo pensamiento de querer mejorar como persona o trabajar en un proyecto, le dediques aunque sea unos segundos para reflexionar sobre ese pensamiento. Cuando reflexionas sobre estos pensamientos, se van haciendo más frecuentes, más duraderos, más emocionales, y eventualmente pasar a la acción es inevitable. Ya tienes la esperanza, y cada día que pasas con estos pensamientos estás más cerca de la acción. Incluso en los días que afectas tu progreso, mientras sigas teniendo la intención, estarás más cerca de tu éxito personal, y por si lo llegas a olvidar, puedes aprovechar este momento para plantar una semilla en ti, una semilla que en los momentos más oscuros germinará, y te recordará que un día fuiste consciente de que caminó a tu lado una esperanza que soñó vivir más allá del lugar al que está acostumbrado la mayoría, la misma que te hizo cuestionarte qué hay en tu agenda de aquí hasta el día de tu muerte. El miedo y la incertidumbre la suelen acompañar, pero tú te puedes mantener hasta que el día de acción llegue y pases de imaginación a realidad. ¿Y si tengo más pensamientos negativos? Vamos a hablar del tiempo como una moneda de cambio. Tienes 1440 minutos al día. Los puedes usar en lo que tú quieras, pero tienes que usarlos obligatoriamente. Cada segundo que pasa los estás gastando. ¿Recuerdas las 4 etapas de aprendizaje? Sí. Úsalas como guía. Si estás empezando, eres inconsciente de que hay muchas cosas que haces y afectan tu progreso. Así que necesitas voluntariamente dedicar tus minutos a lo que sabes que sí te sirve. Y automáticamente al gastar en lo que te sirve, aunque impulsivamente quieras gastar en lo que no sirve, ya no te alcanza. Decide en qué quieres gastarlos, porque de lo contrario se van a gastar en lo que tu inconsciente decida. Es natural tener más pensamientos negativos al principio, pero si te enfocas en eliminar esos pensamientos, solo les das más atención y terminas expandiendo esa ola de negatividad. Hay que pasar a la segunda y tercera etapa de aprendizaje, donde la disciplina será tu mejor apoyo. Disciplina. En el capítulo 1 mencionamos varias veces la importancia de no olvidar el sentido de justicia, después de entender que es buena opción aprender a expresar amor en cualquier situación. Es común y casi instintivo pensar que no puedes expresar amor en todas las situaciones, porque hay personas que necesitan consecuencias negativas para aprender. Lo que no es tan común es entender que puedes dar lecciones o imponer consecuencias negativas con amor, como haría un buen maestro. De la misma manera se puede confundir el bienestar o la plenitud con conformismo y flojera, cuando no entiendes bien la diferencia. Cuando empiezas a desarrollar amor en general, empiezan a cambiar cosas. Por ejemplo, tus errores ya no te hacen sentir mal. Ahora los amas porque entiendes que vinieron a enseñarte. A las personas que te llegan a ofender, ya no las odias. Las amas porque entiendes que están heridos y te dieron en un punto débil. Cuando empiezas a amar tu vida porque entiendes que todo lleva tiempo y que ya estás progresando, es muy fácil caer en conformismo. Si estabas acostumbrado a que tu motivación era sentirte mal con lo que eras o sentirte incómodo en donde vivías, haciéndote querer cambiar o generar dinero, eliminar el miedo y el odio de tu vida te dejaría sin motivación. Así que también tienes que aprender a hacer las cosas teniendo como motivación el amor a algo y no miedo a algo. Después de eso, lo único que tienes que hacer es no rendirte, porque ya quedó claro, hacer las cosas por amor a algo hace que salgan mucho mejor, por lo que este estado de ánimo genera en ti, y lo que puede generar en los que están a tu alrededor. Pero si solo amas todo, tu vida podría volverse un caos. Imagínalo, nada te estresa, nada te hace enojar, nada te deprime, nada es imposible. Entonces, ¿qué vas a elegir hacer? Y aún más importante, ¿por qué y para qué? Vivimos en un mundo donde hay tantas posibilidades que elegir una opción se siente como perder todas las demás. Lo complicado se desvanece cuando entiendes que si no eliges una, perderás todas. Pero aunque no elijas nada conscientemente, en tu vida al final tus minutos se gastan y te conviertes en algo. ¿En qué? ¿En lo que mi inconsciente elija? Exacto. Si tú no lo educas, alguien más lo hará a su gusto, pero de eso hablaremos en el capítulo 4. Hablemos de cómo tu estado de ánimo puede controlar tu vida. Digamos que tu objetivo es ser una persona que no toma alcohol. Ese objetivo te lo propusiste un día después de estar muy ebrio. Entonces estás crudo y después de ver un muy buen video motivacional. Tu estado de ánimo claramente te va a pedir que dejes de tomar. Pero al siguiente fin de semana, cuando salgas del trabajo con dinero, tiempo y estrés, tu estado de ánimo te va a pedir que vuelvas a tomar. El contexto y tu estado de ánimo va a hacer que se compliquen o faciliten las cosas, y de manera impulsiva vas a hacerlo más fácil.
Para poder dejar de tomar en cualquier contexto o estado de ánimo, basta con decidirlo con anticipación y honestidad. ¿Me lo puedes ejemplificar? En vez de pensar, ya no voy a volver a tomar y dejarlo de lado, ponte a reflexionar escenarios en los que honestamente se te complicaría no tomar y practica. La verdad, cuando me junto con mi amigo siempre termino tomando. La persona que quiero ser hablaría con él y le diría que hicieran otra cosa en vez de tomar. Así que eso haré, aunque corra el riesgo de perder comunicación con él, porque en serio quiero dejar de tomar. Es importante tener una razón y una intención para hacer lo que quieres hacer y poder completar la siguiente afirmación. Voy a hacerme de este buen hábito porque, tu razón, y para tu intención. Esto es un ejemplo fácil de explicar, pero lo puedes aplicar para cualquier cambio que quieras tener. Es cuestión de que le des vueltas mentalmente hasta que te salga en la realidad, buscando vivir basándote en tus decisiones y no en tu estado de ánimo o contexto. Y quiero dejar claro porque la disciplina es tan esencial. Amar lo que vas a hacer te lo facilita. Ese amor te da la fuerza, pero la disciplina es lo que direcciona esa fuerza. Es uno de los equilibrios más importantes que tienes que encontrar en tu vida. Conclusión 3. Práctica. Me estoy dando cuenta que realmente ya tengo las herramientas necesarias para mejorar. Lo que me hace falta es reflexionar sobre mi vida, lo que realmente quiero hacer de ella y en vez de evitar mis malos hábitos, empezar a trabajar en los hábitos que sí quiero para convertirme en la persona que busco ser. Lo único que hará la diferencia es que elija vivir basándome en mis decisiones y no en mi estado de ánimo, pero decidiendo por amor a algo para buscar un equilibrio entre mi mente y mi corazón. Comprendo que mi progreso puede ser tan complicado como superar una adicción grave o una pérdida emocional muy fuerte, así que lo tomaré con la seriedad y atención que merece, aferrándome a la esperanza que tengo, por muy tenue e imperceptible que llegue a ser, sabiendo que al hacerlo estoy cada vez más cerca de mis metas. Es común tener miedo del cambio, y si no puedo eliminar mis miedos, sé que puedo actuar a pesar de tenerlos, así que lo haré. Si no sabes a dónde vas, no te preocupes, ya llegaste. Capítulo 4. Polarizaciones. ¿Cuántas frases existen haciendo referencia a la influencia que tu círculo social puede tener en ti? Dime con quién andas y te diré quién eres. Quien anda con lobos a aullar se enseña. Si te rodeas de personas que son luz, verás todo más claro. Y hasta cierto punto tienen razón. Ya hablamos de cómo tu estado de ánimo y contexto pueden dirigir tu vida si no tomas decisiones con constancia y disciplina. Pero esto no es lo único que influye en tus decisiones. Realmente, ¿qué está pasando cuando alguien te convence de hacer algo? Ya sea bueno o malo. Hay personas con la capacidad de manipular el ambiente, el contexto, su tono de voz, lenguaje corporal y todo lo necesario para generar la idea en ti de que quieres hacer lo que ellos dicen. No son obvios. Puede ser un hombre con aspecto malvado o una niñita con una cara de ángel. Podemos ser manipulados con una elaborada labia o solo con una dulce mirada. Cuando ya tienes claro cómo quieres ser, lo que quieres hacer y tienes tus razones e intenciones, es más complicado que te manipulen para hacer algo que no concuerde con tus objetivos. Pero mientras no sea así, eres muy influenciable por tu entorno. No quiero generar una sensación de miedo en ti. Quiero que sepas que alguien tiene que llevar el control de tu vida, y si no eres tú, serán las multitudes. Regresemos al círculo social para explicarlo bien. Cuando estás conviviendo con una persona alegre, graciosa, amable, después de un tiempo te empiezas a contagiar de esa actitud. Y de la misma manera, si convives con alguien muy enojón y amargado, cuando dos personas son lo suficientemente parecidos en maneras de pensar, se llevan bien, empiezan a convivir más y esta convivencia poco a poco hace que sean más parecidos. Independientemente de si alguno de los dos estudió la manipulación o no, ambos crean el contexto y ambiente que quieren inconscientemente. Después se pueden empezar a juntar con más personas parecidas y formar un grupo, que tenga una manera de pensar parecida o que simplemente pueden convivir sin causar conflicto, por querer que cambien de opinión. Estos grupos van creciendo cada vez más hasta crear una multitud. Hay personas, grupos y multitudes de todo tipo, los que apoyan a su gobierno, los que lo odian, los solteros, los casados, amantes de la naturaleza, los que la contaminan, alegres, enojones, y cuando todavía no has formado bien la persona que quieres ser, es inevitable actuar conforme hace la multitud en la que te sentiste cómodo. Por ejemplo, digamos que de pequeño te juntaste con un niño de tu salón que simplemente te cayó bien. Después descubrieron que a los dos les gustaban los videojuegos.
al igual que a dos amigos más. Se empiezan a juntar para jugar, crecen y generan lazos de amistad. Con la edad cambian de gustos y empiezan a ir a bares. Has vivido mucho con ellos. Si un día todo tu grupo dice que quiere ir a un festival, lo más probable es que tú quieras ir, aunque no haya pasado ni siquiera la idea por tu mente. Y si no quieres, van a intentar convencerte, no por malicia, porque ellos tienen las mismas ganas de conservar esos lazos y llevarte con ellos. Es fácil ver la influencia que tu grupo cercano tuvo en ti, pero no fue lo único que influyó. La multitud de las personas de tu edad fue lo que los llevó a tomar, porque es lo que todos hacen a esa edad. Y aunque es cierto que al final del día cada uno decidió hacer lo que hizo, es probable que lo hayan hecho de manera inconsciente o por impulso. El hecho de que haya tanta variedad de grupos y personas hace posible que sin importar qué tan malo o bueno estés siendo, haya alguien que esté de acuerdo contigo y eso puede nublar tu visión. Digamos que te haces fumador. Habrá un grupo de fumadores en el que te sientas cómodo porque hacen lo mismo que tú. Si te haces adicto a la heroína, habrá un grupo de personas con el que te sientas cómodo siendo adicto. Si te haces un estafador, habrá un grupo de estafadores tan crueles que te hagan sentir amable en tu forma de estafar. Si donas dinero a una caridad, habrá personas que donen mucho más y te pueden hacer sentir que no eres lo suficientemente bueno. Siempre que te compares con las personas y grupos de tu alrededor, habrá alguien que te haga sentir muy bueno y alguien que te haga sentir muy malo. Por eso, lo que hacen los demás no es tan buena referencia para saber lo que nosotros deberíamos hacer. Y es aquí donde entra el discernimiento. Es importante que sepas esto porque antes de que formes tu personalidad, es más fácil primero elegir un grupo y multitud. Puedes elegir practicar un deporte y que los de tu equipo sean tu grupo. Puedes elegir ser parte de una multitud de gente que lee libros de superación, filosofía, psicología o de cualquier cosa. Esto con el objetivo de facilitar el cambio de malos hábitos a buenos hábitos. Conclusión 4. Polarizaciones. Realmente no sé bien qué decir de este capítulo. Saber que cuando no soy disciplinado estoy cediendo el control, ya sea a mi estado de ánimo o a mi contexto, me hizo pensar en lo importante que es elegir conscientemente mi círculo social y las multitudes a las que estoy siguiendo. Ahora soy consciente de lo indispensable que es saber el tipo de persona que quiero ser para poder ligarlo con mis metas. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Capítulo 5. Discernimiento. La guía. Quiero mejorar como persona y quiero cumplir mis metas. Tengo una idea un poco más clara de cómo hacerlo, pero tengo una duda con la que no sé si me puedas ayudar. Dime, si lo que hacen los demás no es tan buena referencia, porque hay grupos para todo tipo de personas, en los que se aceptan entre ellos y mi inconsciente está mal educado, ¿cómo sé si voy por buen camino? Tienes dos guías, tus maestros y tu discernimiento. Tus maestros son personas que eliges voluntariamente por admiración a su persona o papel, un personaje histórico del que has leído mucho, un personaje de una película, un famoso, un amigo, una madre, un padre, personas que ya construyeron gran parte de su camino, de las que puedes tomar un buen ejemplo. Tus maestros pueden ser una gran base, pero nada ni nadie será mejor guía que tu propio discernimiento. En este libro no hablaremos de qué es o cómo se crea, solo hablaremos de cómo identificarlo y su función como guía. Es cierto que todo se trata de un equilibrio ideal, pero a la hora de preguntar qué es bueno o malo para ti, te puede invadir una sensación de que conoces la respuesta. Si es fuerte o débil depende de qué tanto silencio guardes. Eso es tu discernimiento. Más que raciocinio, es una sensación de saber. ¿A qué te refieres con depende de qué tanto silencio guardes? El mundo puede llegar a ser muy ruidoso, pero nuestra mente más. Preocupaciones, tristezas, alegrías, exámenes, trabajo, dinero, futuro, pasado. Hay tantas cosas pasando por la mente que hacen el suficiente ruido para no dejarte escuchar la voz de tu discernimiento. Tienes que aprender a guardar silencio para poder escucharla. ¿Cómo? Si se te complica mucho, puedes empezar con actividades que te relajen, como el deporte, el arte o lo que sea que te haga sentir en paz mientras lo haces. Después puedes escuchar meditaciones guiadas, cerrar los ojos e intentar concentrarte únicamente en lo que escuchas. Cuando eso sea fácil de hacer, empieza a meditar simplemente imaginando lugares relajantes para ti. Y si ya dominas eso, puedes ponerte cómodo, cerrar los ojos y solo intentar no pensar. Se dice fácil, pero no lo es. Puede que te relajes y 5 segundos después ya estás pensando en otras cosas. El punto es que te relajes nuevamente y lo intentes una y otra vez durante el tiempo que te hayas propuesto.
En cualquiera de estas 4 maneras de meditar, tienes que entender que es como el ejercicio. Al principio es muy complicado y puede hacer que lo dejes de intentar, pero si sigues intentando e intentando, poco a poco te vuelves más capaz de llevar tu mente a un estado de serenidad. Mientras más sereno, más silencio. Ritmo. Vamos a nadar un rato. Hay un reto en la natación que es nadar 100 vueltas en una alberca de 50 metros, lo que se traduce como 10 kilómetros. Necesitas práctica, pero es común entre los nadadores. Este reto se suele hacer en grupos por seguridad y para que se motiven entre ellos. La alberca se divide en carriles para que cada quien vaya a su ritmo, y esa es la clave. Cuando empiezas muy rápido, te cansas y antes de terminar tus 10 kilómetros te quedas sin fuerza. Si vas muy lento, el tiempo en la alberca te puede hacer sentir mal, además de que empiezas a tener hambre y otros factores que te complicarán terminar tus 10 kilómetros. No es complicado encontrar tu ritmo, solo se trata de ir escuchando tu cuerpo. Lo complicado es ignorar el ritmo y progreso de los demás. Cuando vas en tu vuelta a 40 y el de al lado ya va en la 60, es común sentir que tienes que ir más rápido. Cuando el que lleva más vueltas que tú es mucho menor en edad, es común sentirte mal o incluso tonto. Cuando eres el que más vueltas lleva, es común confiarte e ir más lento. Es metáfora para entender mejor lo que significa encontrar mi ritmo, ¿verdad? Sí, a la hora de aprender cualquier cosa, ya sea un deporte, arte marcial, una materia para la escuela, una filosofía nueva, aprender a serenar tu mente, para todo es útil aprender como hacen los niños, con humildad, sin pena de ser principiantes. Como decía, es común que al ver a alguien menor que tú haciendo lo que quieres aprender mejor que nadie, te sientas tonto preguntándole cómo hacerlo. Lo tonto es no preguntarle. Aparte de conocer tu ritmo, tienes que amarlo lo suficiente para que no te dé pena que los demás sepan que vas más lento o que te sientas enfermamente superior porque vas más rápido. Sigue siendo el concepto de que podemos aprender de cualquier persona, pero de una manera más profunda. Ten paciencia si vas lento y ten humildad si vas más rápido. Si logras esto, empezarás a ver horizontes donde antes dibujabas fronteras. Profanación. Ya confirmamos que todas las cosas malas se pueden convertir en algo bueno, pero también se puede hacer lo mismo a la inversa. Lo voy a ejemplificar con la manipulación. Esta tiene buenos fines. El estudio y aplicación de la psicología humana sirve para poder apoyar a personas con traumas muy fuertes o complicaciones mentales. No cualquiera puede lidiar con algo así. Tienes que saber cómo funcionan los pensamientos, el lenguaje corporal del paciente, decir exactamente lo que tienes que decir y cómo tienes que decirlo para que empiece a confiar en ti y después se sienta cómodo de contarte sus problemas a detalle para que puedas darle guía de cómo sanar sus heridas. La manipulación puede ser un acto de bondad, sin embargo es muy común que sea profanada. La usan para conseguir lo que quieren en una cita, la usan para robar, para estafar y mil cosas más. Hay personas que si insultas y los llegas a ofender, saben que es por una herida que tienen que trabajar en ellos mismos y lo hacen. Convierten algo malo en algo bueno. Hay personas que puedes halagar y rechazan el halago haciéndose menos por inseguridades, causando que recuerden sus traumas y se depriman más. Convierten algo bueno en algo malo. Podemos hacer lo mismo con cualquier cosa, y es el último punto para que puedas aprender de cualquiera libremente. Entender que tu discernimiento no solo es útil, es necesario, porque no importa qué tan malo sea algo, puede aparentar ser bueno, y no importa qué tan bueno sea algo, puede aparentar ser malo. Toda la información que te puedan compartir es solo eso, información, ni buena ni mala. La escuchas y después ves si quieres aplicarlo en tu vida o no. Ahora tengo la seguridad de que eres consciente de tu discernimiento. Entiendes que todo es solo información y tú decides qué tomar. Así que me siento con la confianza de compartirte algunos de los maestros de quienes he aprendido más y que tienen contenido público para que puedas buscarlo. Esto con el objetivo de que conozcas buenos maestros mientras encuentras a los tuyos. Lorena Barrera, la bruja filosófica. Ignacio Ramírez, Ram Talks. Jeff Cavalier, Athleanex. Sandra Ortonoves Lara, La Hiperactina. José Luis Hernández, Migala. Vishen Lakiani, Mind Valley. Derek Müller, Verstasium. Sebastián La Rosa, Doctor La Rosa. Javier Santaolalla, Datum Blog. Alejandro Salomón, Tony Robbins, Nikola Tesla, Sócrates, Platón, Nietzsche, Rudolf Steiner, Madame Blavatsky, Fyodor Dostoyevsky, Marco Aurelio, Jean-Paul Sartre,
Arthur Schopenhauer, Neville Goddard, Brian Tracy, Bob Proctor, Connie Méndez, Jim Rohn, José Silva, Dale Carnegie. Mis maestros son doctores, atletas, libros místicos, películas, autoconocimiento, familiares, desconocidos, amigos, enemigos, vivos y muertos. Los mencionados aquí son muy pocos, pero tienen más que suficientes enseñanzas por si no sabes dónde empezar. Son tan variados en su trabajo que algunos incluso se contradicen entre ellos, pero todos transmiten algo admirable. Tú investigas sus trabajos y ves si te son útiles. Conclusión 5. Discernimiento. Puedo investigar el trabajo de los maestros que me compartiste o de los que son famosamente admirables para que poco a poco elija a los que más llamen mi atención. Puedo amar mi ritmo para no tener pena de pedir que me enseñen o que me ayuden, y también amar el ritmo de los demás para tener paciencia si es que alguien me pide enseñarle algo. Estaré atento de no profanar las cosas y de no dejarme convencer por las apariencias. Comprendo que todo es información probablemente útil, así que escucho y después con raciocinio y discernimiento decido qué información me sirve y es aplicable en mi vida. Si me cuesta escuchar mi discernimiento, tengo que aprender a guardar silencio serenando mi mente. El mejor chef del mundo empezó siguiendo la receta de alguien más. Capítulo 6. Personalidad. Ya conoces mi explicación de por qué es mejor tener el amor como base en tu vida en vez del miedo o el odio. Ya sabes que se tiene que encontrar un equilibrio para poder tener sabiduría y cómo encontrarlo. Sabes lo que es la multifactorialidad. Sabes que en la práctica superar una mala costumbre puede llegar a ser tan difícil como superar una adicción, así que le dedicas la atención debida. Sabes que todos tienen esperanza de algo. Reconoces lo importante que es la disciplina para invertir bien tu tiempo. Las polarizaciones de personas, grupos, multitudes. Sabes lo que significa la profanación y cómo encontrar tu guía y tu ritmo. Sabes todo eso y mucho más. Para este libro es suficiente información. Este capítulo será más para ejemplificar cómo construir una personalidad madura. Planos de ti. Cuando empiezas a hacer de tu vida un proyecto, el principio puede ser motivador, pero conforme te das cuenta de todo lo que tienes que hacer, se puede volver abrumador. Para esto es útil ser ordenado y dividir tus tareas, exactamente como explicamos en el libro de mí, pero esta vez un poco diferente. Ya no estamos hablando de construir un camino a proyectos de trabajo, empresas o dinero. Ahora es exclusivamente para el proyecto de convertirte en la persona que quieres ser, y tendrá que ser ladrillo a ladrillo. ¿Ladrillo a ladrillo? Sí, la mejor manera de construir un edificio es con un equipo de profesionales. Entre ellos hay un topógrafo encargado de analizar el suelo en el que se va a construir el edificio. Analiza el ambiente en el que te quieres construir. Un arquitecto que diseña el edificio de la nada. Date el tiempo de pensar realmente la persona que quieres ser. Un ingeniero que se encarga de llevar a cabo los diseños del arquitecto de manera segura. Aprende a ser disciplinado, pero escucha tu ritmo y serena tu mente. Un electricista, un plomero, alguien que haga el sistema de ventilación, profesionales que se encargan de que el edificio esté en buen estado y con comodidades. Investiga la manera de llegar a tus metas de una manera sana. No puedes descuidar tu interior sin perjudicar todo lo demás. Un diseñador de interiores que se encargue de la estética para perfeccionar el lugar. La estética es más que solo verse bien. De la misma manera que en un lugar bonito y bien diseñado te sientes cómodo y en paz, cuidar tu estética te hará sentirte cómodo. Además, va de la mano con cuidar tu salud. Es natural que una persona saludable tenga mejor estética que alguien enfermo. Al igual que en un edificio, no va a quedar perfecto a la primera, y no te puedes concentrar en los detalles sin tener cimientos primero. Tienes que analizar los rasgos grandes, crear bases sólidas, pero antes tienes que tener un terreno apto. ¿A qué te refieres? Nuestros cimientos más profundos no fueron trabajados por nosotros conscientemente. Fue mucha parte del entorno en el que nacimos y crecimos, ya sea que nos hayan criado a base de miedo o a base de amor. En el caso de que tus cimientos sean muy inestables, al igual que en un edificio, tienes que cambiarlos. Si tus cimientos están hechos de ira, gritos, golpes y agresividad en general, cuando intentes construir un edificio de paz, se va a derrumbar. Hay cosas de nuestro pasado que si no sanamos nos impedirán tener un futuro diferente. Y por cierto, no será la única vez que tengas que cambiar tus cimientos. ¿Por qué? Porque el objetivo es seguir mejorando continuamente. Al hacerlo te vas a ir dando cuenta de los detalles que tienes que retocar,
pero habrá veces que te darás cuenta de que un pilar está mal colocado y de eso se trata, aceptar las cosas en las que puedes mejorar sin importar cuánto te cueste cambiarlas. Y en serio se necesita mucho valor para destruir gran parte de un edificio solo por una pequeña mejora, pero es 1000 veces mejor que pintar las grietas y fingir que no hay probabilidad de que colapse. Es literalmente la metáfora del fénix. Quemarse para renacer de las cenizas como alguien mejor. Exacto, y conforme te construyas, te darás cuenta que más allá de lo que tu discernimiento y razón estén eligiendo, tienes un talento o hasta una virtud, algo dentro de ti esperando a que cruces todo el dolor y los contratiempos que hay en el camino que te lleva a eliminar tu miedo y tus dudas para que seas capaz de expresarlo y pueda materializarse. Reyes y reinas. Cuando repites muchas veces el mismo proceso, empieza a ser más sencillo, no porque haya cambiado de naturaleza la tarea, más bien porque tú eres más fuerte, y ya sea que lo luzcas o lo ocultes, al encontrar tus equilibrios, tener una evolución constante y madurar mentalmente, sin importar a qué edad, poco a poco habrá personas que te empiecen a seguir por tu capacidad de ser un buen maestro. Hacerte cargo de tu vida, aceptando la responsabilidad de lo bueno y lo malo, es lo suficientemente complicado para que la mayoría elija cederle el control a su entorno, su estado de ánimo o a las multitudes. Un poco más complicado es tener el valor de guiar a más personas, sabiendo que si algo sale mal, todos te van a responsabilizar a ti. Tener el valor de aceptar esa responsabilidad, porque ellos no la pueden cargar en ese momento, es el mismo valor que necesita un rey para ser compasivo con los débiles de su pueblo, dándoles la oportunidad de entrenarse para hacerse fuertes poco a poco, aun sabiendo que en el proceso son un riesgo para los demás y para ellos mismos, actuando no solo por el bien de su presente, también por el futuro de sus hijos y nietos, porque de no protegerlos y permitirles ser débiles, nunca podrán ser lo suficientemente fuertes para proteger a alguien más. Un rey, un dirigente, una madre, un padre, si no sabe utilizar sabiamente su propia energía, no sabrá utilizar sabiamente la energía de un pueblo, de un país, de una familia, y en caso de dirigirlos, los llevará a la misma caída de conciencia que éste posea. Pero ¿quién es capaz de tener una vida perfecta? ¿Quién es capaz de ser un maestro perfecto? Para entenderlo tenemos que retomar el tema de que todo tiene puntos de vista diferentes. Lo que para alguien es un maestro perfecto, para otro es el peor maestro. No se trata de juzgarnos dependiendo de lo que opinen los demás, se trata de entender que todo es un proceso, así como la tristeza puede ser la semilla de la felicidad y el mal la semilla del bien. Lo que llamas errores pueden ser lo que causa tus grandes éxitos, y lo que consideres una buena enseñanza puede ser lo que te lleve a cometer una decisión muy mala. ¿Cómo funcionaría el mundo si no fuera por las personas que se animaron a intentar algo que nadie sabía hacer? Las personas que aceptaron las responsabilidades que sus fracasos podrían traer, alumnos y maestros dispuestos a dejar un legado de bien o de mal conscientemente. Y hago énfasis en conscientemente, porque todos estamos dejando un legado. Juntos somos una familia, un pueblo, una civilización que algún día perecerá y dejará todo lo bueno y malo que logró para que las nuevas generaciones sean un poco mejores. El valor de responsabilizarte tanto no viene de ser capaz de hacer todo bien, viene de entender que no todo te saldrá bien, y es algo bueno mientras aprendas a usar lo que salga mal como aprendizaje. Dejar de culpar a los maestros por enseñar mal y a los alumnos por no aprender más rápido, solo siendo la mejor versión que podamos ser, y claro, aspirar a un estado de perfección, pero no de hoy para mañana, tampoco en 10 o 1000 años, no puedo decirte en cuánto tiempo, pero sí puedo decirte que con paciencia y de mano con la esperanza es como tú y todo el mundo mejora. No vueles, crece, solo así llegará el día en que puedas tocar el cielo sin despegar los pies de la tierra. Conclusión final. Tengo una sensación extraña, es motivadora pero calmada. Siento que todo se puede dar en automático mientras le dé prioridad a los pensamientos y hábitos que quiero tener. Es raro no haberme dado cuenta de que el proyecto más grande que tengo no solo es de dinero o metas, es de mi vida en muchos más aspectos. Convertirme en la persona que realmente quiero ser, amando lo que soy. La tarea que antes pensaba imposible y abrumadora, llamada vida, ahora la veo de diferentes perspectivas. Aunque probablemente sea momentáneo, seguiré trabajando en el manejo de mis reacciones, con los ejercicios recomendados aquí y con los que encontraré después, siendo disciplinado, pero calmado. Se siente bien empezar a equilibrarme. Recuerda que hasta el más grande roble empezó siendo una vulnerable semilla.